Sin Conexión, por LT17, Radio Provincia de Misiones. Expedientes Beatles. Anecdotario de una banda inmortal. Columnista Emilio Salvador. Emilio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Ale? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, bien. Me alegra. Beatlemaneando. Sí, señor. Estaba esperando. ¿Con qué venimos hoy? Bueno, hoy te voy a hablar de un disco del año 66 que para mí representa, junto con el disco anterior, la bisagra musical Beatles, digamos, que es Revolver. La bisagra es decir, el antes y el quedó ahí. Yo creo que hay un antes y un después del Rubber Soul, que es el disco del 65, y el Revolver. De hecho, Revolver tiene un par de cuestiones pioneras para ellos. Por ejemplo, como que su primer sencillo, que fue Paperback Writer, es el primer sencillo Beatle que no habla de amor. Es decir, que no tiene la misma... Por ahí la logística que tenían los sencillos anteriores, que ellos se habían concentrado en hacer canciones que hablen de amor, que sean pegadizas, que sean cortas las canciones. Acá, después de una leve disputa que hubo entre... Bueno, ahí volvemos a lo que veníamos hablando siempre, de una cuestión un poco mítica de la cuestión de las relaciones entre ellos, pero Geoff Emerick, que fue el ingeniero de sonido de los Beatles, que debutó en Revolver como el ingeniero que se puso al hombro, porque antes era el asistente de George Martin nada más. En el disco Revolver él ya es el que trabaja la ingeniería de sonido. Él cuenta que había como una competencia entre Lennon y McCartney por el tema de la cara A del single. Mira. Empezaba a desnudar cosas. Yo creo que es un momento donde ya se empiezan a ver cuestiones un poco más profundas con ellos. O con Harrison también, en la cuestión de sus temas que por ahí él sentía que no entraban o no eran tenidos en cuenta como él pensaba que tenía que ser. McCartney vino un día con los Paperback, se sentó en el piano, lo sentó a todos, le empezó a tocar el tema, le mostró más o menos las armonías que ya tenía pensada para ellos. Bien, un loco. Porque vos lo contás como si fuera... Que voy a decir, negro, así se hace una milanesa napolitana. Claro. El tipo está haciendo ese tema, ¿viste? Pero escuchaste algo así, pero en este tema, claro. Y de hecho es uno de los pocos temas que tiene un video de los Beatles, Paperback Writer. Eso es para otra columna, hablar de los videos y hablar desde dentro de la cadena de producción y por qué hacían películas gigantes y por qué no trabajaban esos videos. Bueno, ahí hay una característica que la tiro para los que estén escuchando y quieran ir a mirar, pero ahí se lo ve en el video de Paperback Writer. Hay dos mensajes muy interesantes. Uno es que el video arranca con un busto de Sócrates. No tiene nada que ver, pero cuando me gusta la filosofía lo sume. Y McCartney está con un diente roto. Para que lo reconozcan, digamos. El busto blanco ese que aparece, digamos. Claro. Paul está con un diente roto. Había tenido un accidente en moto y se rompió un diente y grabó el video igual, en verdad. Sí, a esta altura. Bueno, y este disco Revolver tiene mucho que ver con la innovación en el sonido. De hecho, acá es donde Paul cambia de bajo, o sea, se pasa del viejo Hofner violín, digamos, que es el icónico de los Beatles, y empieza a usar el Rickenbacker. Y ya empieza a buscar sonidos nuevos, ¿no? Tener sonido un poco más adelante. Y las composiciones, fíjate que tienen, se profundiza mucho en cuestiones de nuevos instrumentos, nuevas experiencias, ¿viste? Hay toda una cuestión más cultural, más que tiene que ver con nuevos sonidos, con las cuestiones de instrumentos de la India, el corno francés que metió en For No One, por ejemplo. Quizás también el cansancio, digamos, de su formato viejo y empezar a patear un poco el tablero, a decir, podemos ser un poco, somos más que esto. Sí, sí. Aparte es muy loco porque es el último disco, si bien es del 66, es el último disco que se graba entre giras todavía. Es decir, es muy loco, como decía. O sea, imagínate que hacer un disco como ese, a las apuradas, claro. O sea, en los hoteles, en los cuartos de hoteles, digamos que... Claro, me hace sentir peor a mí, ¿viste? Yo te juro, cuando me siento la batería, digo, estos muchachos componían en el tiempito libre, hacían esto. Metían Rain, por ejemplo, I Only Sleeping, ¿me entendés? Esos temas que vos decís, pará, ¿qué pasó? Qué hermosos temas, Rain. Hermosos temas. Bueno, vos sabés que en la versión, te cuento algo de Revolver. Ese disco fue el que inspiró de alguna manera a Brian Wilson, el líder de los Beach Boys, a lo que fue el disco icónico de los Beach Boys que salió ese mismo año, que fue el Pet Sound, que a su vez ese disco, el Pet Sound, es el que incide directamente en el Sgt. Pepper. Mirá. O sea, fíjate, una cadena, ¿no? Entre los muchachos. Había una muy buena relación siempre entre McCartney y Wilson, pero las influencias que tenían unos con otros, ¿no? Y acá hay un libro que se llama El sonido de los Beatles, que lo escribe Geoff Emerick, fantástico, muy lindo libro para conocer un poco lo que era la cotidianeidad en el estudio. Claro.
Y el tipo cuenta cosas que te... Nada, vos decís, claro, con razón estos muchachos están en otro level, realmente. Como por ejemplo poner un micrófono adentro de un profiláctico, adentro de una botella para buscar un sonido con una voz medio acuática. Eso es increíble, digamos, que pasa con Hendrix y con toda la generación entre los 60 y los 70, todos los estudiosos de poder entender de dónde sacaban todos esos sonidos. Parece que ya no sucede en el 2018 o después del 2000, ¿no? No hay gente que empieza a escuchar, digamos, como que las máquinas simplificaron todo eso. Como que, estamos en la radio, digamos, como que el radioteatro del 60 no es lo mismo que ahora que tenemos un editor que puede simplificar. Yo creo que fomentaba mucho más la creatividad por el hecho de que al tener mucho menos herramientas y al estar todo mucho menos expuesto, uno se la rebuscaba de distintas maneras. En Yellow Submarine, por ejemplo, que está en ese disco, hay una cantidad de sonidos. Vos decís, cuando lees y te das cuenta cómo los hicieron, te pones a escuchar el tema y decís, bueno, ahí recién entendés. Si no es una simple canción, claro, te puede gustar o no. Cuenta, viste, que el tipo ponía carbón dentro de una caja para hacer los pasos tipo marcha, así mientras saludía la caja. Fue la primera vez que puso una manta dentro del bombo de Ringo. No sé, muchas cuestiones, viste, que uno... hay unos sonidos en Yellow Submarine, el sonido en el que se sumerge el submarino es Lennon con una pajita. No, tremendo. Y se le permitía bastante, ¿no? A ellos. Se confiaba mucho en su creatividad también. Eso es bueno destacarlo porque Martin era bastante conservador en muchas cuestiones de conducta y demás con ellos, pero había un cierto espacio donde permitía que ellos jueguen un poco, ¿no? Total. De hecho, te digo, grabaron el Revolver, hubo sesiones, la sesión de Yellow Submarine fue un desastre. Emery cuenta que los tipos, había un olor a marihuana por todos lados, Mal Evans andaba con incienso por todos lados, como que nadie se daba cuenta, ¿viste? Claro. Jagger llegó a grabar coros con Patty, la mujer de Harrison. Claro. No, todo un mejunje donde vos decís, pero este mejunje salió esto, ¿no? Sí, total. Era esto lo que teníamos que hacer, muchachos, para llegar acá. De hecho cuentan que se tentaban un montón, hasta que en un momento Lennon decía, che, loco, grabemos el disco, o sea, metámosle porque estamos perdiendo tiempo. Claro, estamos perdiendo tiempo. Y porque me estoy poniendo aburrido. Claro. Y en la versión estadounidense el Revolver salió con 3 temas menos. Por ejemplo, I Only Sleeping, por ejemplo, no está en la versión americana, digamos. Ya. Y después hay otras cositas, como por ejemplo, así como se empezó a acrecentar la cuestión cultural, musical de la banda, también había roces, ¿no? Hubo una discusión en donde Paul se fue del estudio y el bajo de She Said, el tema She Said lo graba Harrison. O sea, ese bajo en el disco lo toca Harrison, o sea, no está Paul ahí. Y bueno, es un tema que John en algún momento contó que parece que se le dedicó a Peter Fonda, hubo una mala onda ahí con una fiesta. Bien. Los tipos volcaban mucho su experiencia. Eran muy chinchudos también, se enojaban y se iban. Se enojaban y se iban, parece que no le cabía ninguno. Pero yo creo que sabían que eran medio irreemplazables, porque se iban de una y al toque los buscaban o volvían. ¿viste? Sí. Pero yo creo que bueno, también eso es parte de la música que compusieron y de todo lo que representan, es decir, el carácter de cada uno fue una gran articulación en las primeras épocas, en la época media, si querés, entre 66 y 67, de una gran creatividad y una profundización de percepción que no había antes. Y bueno, obviamente el final no podía estar muy lejos de eso, porque en algún momento ya los tipos sentían que tenían que explorar por otros lugares. Sí, y es como vos decís, digamos, o sea, cómo no tener inquietos a 4 personas que estaban creando sin saber todo este mundo y haciendo arte, digamos, porque se puede estudiar, como vos nos dijiste en otras charlas, desde cualquier rama, desde las ciencias sociales hasta la física, algún aspecto que tenga que ver relacionado con el mundo de los Beatles. Entonces, digamos, como que obviamente van a tener 4 personas también inquietas, y bueno, después su vida por separada también ha denotado un montón de cosas. John Lennon haciendo un mensaje por la paz, Ringo Starr, que todavía sigue con ese mismo mensaje, ¿no? Lo sigue saludando a los 76 años, sigue tirando mensajes sobre la paz. Paul McCartney sigue, digamos, su camino, y ahora, bueno, Paul McCartney está por sacar un disco. Está por sacar un disco, ¿no? Sí, en septiembre, y bueno, está volviendo a encontrarse con esos sonidos. La verdad que es su vida, es su vida, sí. No conciben la vida fuera de eso, ¿viste? Total. De hecho, viste que hace poco salió un video de Paul, que toca en una especie de bar, medio sorpresivamente, que ponen una moneda en la rocola y están tocando él, qué sé yo. En ese programa, en el programa que se sube en el autito. Exactamente. Sí, se sube en el autito. Y vos te das cuenta, si te lo pones a analizar de manera fina, decís, le cuesta por ahí llegar a algunos tonos y qué sé yo, pero entonces me acuerdo que con mi hermano, que siempre hablamos de las cuestiones de Beatles, yo digo,
hay algunos temas que le cuestan. Es que el tipo no puede vivir sin eso. Claro. O sea, no existe la vida fuera de la música para Paul. Entonces, él va a morir haciendo eso. ¿Entendés? Y bueno, no lo hace mal, obviamente. No, obviamente. O sea, la peor versión de Paul podría ser la mejor versión de cualquier. El resto del mundo, claro, el resto del mundo hace la peor versión de Paul. Claro, eso me pasaba la otra vez, estaba escuchando y estaba hablando con un amigo y sin ánimos porque también me gusta el Indio Solari presenta hace poquito, hace 2 temas de su última placa y sigue cantando como Momo Sample. Estamos hablando, digamos, listo, basta, este disco ya fue y vos lo sigues escuchando y sí, claro, y no es la voz de este señor, ya que por su avanzada edad y porque obviamente el tiempo te cambia la voz. Sí, el tema pasa para todo. Claro, pero sigue sonando intacto. Y quizás Paul McCartney, digamos, es el ícono de poder verlo ahí adentro. El tipo Entonces, sigue saltando en vivo, sigue saltando en el escenario. Una locura. Vos decís que yo no sé si no puedo saltar ahora. Y el tipo lo ves saltando, tocando en vivo 2 horas, ¿me entendés? Yo lo fui a ver en el 2016 y me impresionó. O sea, pensé que el tipo iba a salir a tocar 1 hora, ponerle y el vago. Toda su energía. Claro, ¿me entendés? Entonces, eso te muestra las claras de que ellos siguen todo el tiempo en un proceso evolutivo, ¿viste? Total. No se quedaron a vivir de rentas de ser un Beatle. Total, Que eso podían haber vivido de eso, ya está. Desde el 76 para adelante. Olvídate, ¿me entendés? Y los tipos siguen creando y siguen sacando discos y ahí te das cuenta que forma parte de su día a día sentarse en un estudio, componer una canción, sobre todo de Paul, ¿no? Claro. Más que de Ringo. Hablamos mucho de Paul y si cerramos algo con Paul, ¿qué te parece? ¿Algo que pueda hacer de Beatles o que pueda hacer algo de Paul en solitario? ¿Por qué no? Podemos empezar a romper estructuras. Podemos empezar a romper estructuras, ¿no? ¿Qué te parece? Y bueno, un tema que me gusta mucho de Paul y que se lo voy a dedicar a mi hermano, que un día le preguntaron si pudieras tocar un tema con Paul, ¿cuál tocaría? Dije, me gustaría tocar Let Me Roll It. Tomá. Tomá. Suavecito, ¿viste? Y él y tu hermano le va a preguntar, ¿te vas a bancar? Claro, ¿vas a saltar? ¿Lo vas a saltar? Creo que ese es un buen tema. Con esto cerramos, gracias Emilio.